Cuando se anunció que Christopher Nolan iba a realizar una biopic de este personaje, Oppenheimer, lo primero que se te viene a la cabeza es cómo Nolan se las iba a ingeniar para filmar las escenas de la bomba. En lugar de eso, creo que Nolan lo que se estaba preguntando es cómo iba a filmar en cámaras IMAX 3 escenas de sexo. Hola señores, bueno, bienvenidos a esta nueva reseña. Hoy vamos a estar hablando sobre la segunda parte del Barbenheimer. Esta vez le toca el turno pues a Oppenheimer. Bueno, voy a adelantar un poco la conclusión, vamos a hacer esto un poco diferente. La película está bien narrada, está bien contada y está bien filmada. Es un guión inteligente y bien hecho. En calidad podría ser una A. Sin embargo, no es satisfactoria para nadie porque no te deja ningún mensaje importante. Solo te narra una historia y ya. Así es como más o menos yo puedo describir Oppenheimer. En este caso no voy a narrar como tal la historia porque al ser una biopic, una película biográfica, mm, me siento como leyendo un libro de historia y no es el caso porque, a ver, vamos a empezar por la vida de Oppenheimer. ¿Cómo se puede dividir? Bueno, él estudiaba en, creo que era un colegio alemán y pues se enamora de la física, le gusta mucho. A lo largo de su vida conoce a científicos importantes como podrían ser Heisenberg. Se va a Estados Unidos porque creo que era de ahí, entonces quiere llevar la física molecular, creo que era, o la mecánica cuántica, algo así. Quiere llevarla a esa parte donde él nació. Eh, es mujeriego, es muy mujeriego. Las dos grandes, digamos, como mujeres de su vida son Jean Tatlock, interpretada por mi tercera esposa Florence Pugh, y Kitty, interpretada por Emily Blunt. Eh, la película tiene escenas de sexo, sí. Eh, Tiene una de desnudo y dos de sexo, que pues, realmente ni siquiera son tan gráficas, pero se entiende. Bueno, no, realmente no. Yo no entiendo por qué es clasificación R. Yo me estaba esperando otra cosa. Ni siquiera me estaba esperando escenas de sexo, pero bueno. Ah, Después de, bueno, te narran esta parte de cómo fue introducido al proyecto Manhattan y para qué lo querían. Fabrican la bomba, hacen la prueba Trinity, que es la prueba que se hace en Nuevo México, y pues básicamente ahí digamos que va terminando la película cuando Oppenheimer empieza a sentir la culpa, ¿no? De lo que pasó por todos estos estallidos. Vamos a narrarlo así. Vamos primero con la parte a color de la película. Eh, Voy a resaltar algunas escenas que me parecen interesantes. Vamos directamente con la prueba Trinity. Bueno, en cuanto a diseño de producción, en cuanto a escenografía, ambientación, todo lo que tiene que ver con cuestiones técnicas, no se le puede cuestionar nada a Nolan, ¿verdad? Eh, la explosión está muy bien filmada, es un sonido muy envolvente, es un sonido incluso un poco rico de escuchar, no lo sé, o sea, está muy bien filmada la película, eso nadie se lo quita a Nolan. Son actuaciones excelentes por parte de todo el elenco. He de decir que una de mis partes favoritas de esta, digamos, sección de la película a color es la parte de mujeriego de Oppenheimer.
no tanto por las escenas de sexo, sino porque, este, no, sino porque no le da como ese sentido morboso Nolan, ¿no? Sino que realmente sí le da su significado a, a las escenas. O sea, una es bastante X, o sea, una escena de desnudo normal. La otra es más filosófica, es más, es Florence Pugh y Cillian Murphy sentados en un sillón, bueno, en dos sillones aparte, hablando de cómo se sienten. Ahora, Jean Tatlock, bueno, ¿cómo lo ejemplificamos? Corta, ¿no? Eh, bueno, no se muere así, pero vamos, que se auto, ¿no? Entonces, eh, la última escena de desnudo es más psicológica. En un momento vamos a eso. Ahora, la última, o bueno, las últimas dos escenas importantes. La prueba Trinity, pues está bien filmada, poco más que decir. La parte de mujeriego está muy bien representada. Ahora, esta parte de, de la culpa que siente Oppenheimer está bien representada. Cuando se anuncia que las dos bombas cayeron, está como en en un palco, o sea, y pues toda la gente está muy feliz. La escena comienza con estos toques de pies, o sea, entre tacones y zapatos, o sea, golpeando el suelo. Y es la única escena que me hace, bueno, una de las dos escenas que me hacen decir es cine, porque la escena se empieza a silenciar y solo puedes escuchar a Oppenheimer hablar. ¿Pero por qué se empieza a silenciar? Porque se empieza a imaginar el efecto de la bomba atómica. Cuando una bomba atómica estalla, primero se escucha un silencio penetrante y después el gran estallido. Empieza a decir un buen de cosas de americanadas como que ojalá haberla tenido lista antes para los alemanes y cosas así. Y bueno, americano promedio, cada que dicen eso, pues se levantan, aplauden y gritan, pero es totalmente en silencio, es casi insonora la escena hasta que se da el estallido de la bomba y las pieles de los que están ahí, él se empieza a imaginar cómo son los efectos de esa bomba y pues empieza a imaginar una especie de apocalipsis, ¿no? Entonces, eh, esa escena está bien lograda. Y otra que me gusta mucho es cuando va a ver a Truman, porque Truman, pues, es realmente es un maldito, ¿no? Le dice que Oppenheimer se sincera, le dice como buscando esa consolación y se siente mal, pero Truman solo alza el pañuelo que tiene en su saco y ni siquiera tiene que decir nada. Con el simple gesto de agitándole el pañuelo en la cara, le trata de decir de que deje de ser un llorón porque salvaron vidas americanas, cientos de vidas americanas. Entonces, por esa parte, la película no defrauda. ¿Qué pasa? Hay dos líneas de tiempo, ¿no? Al estilo Nolan. Esas son las partes más importantes a color. Pero hay una parte de la película, la segunda línea temporal, es en blanco y negro, que es lo que pasa después de los estallidos de las bombas.
Esta parte es más protagonizada por Louis Strauss, que es el antagonista de la cinta. Louis Strauss, por lo que he leído, era una especie de cargo importante militar que de alguna forma estaba al mando de toda esta parte del proyecto nuclear que se iba a hacer después de la Segunda Guerra Mundial. Este personaje histórico lo que más le interesaba era el reconocimiento de la gente. Entonces quiere un puesto importante en el Congreso, ¿no? ¿Qué pasa? Que cree que la forma de llegar ahí es a través del programa nuclear, de la bomba H, de todo lo que fue después del proyecto Manhattan, porque Oppenheimer eh, encabezaba esta idea de cerrar ese proyecto, porque realmente le dio miedo después de lo que hizo, y Strauss no quería que se cerrara ese proyecto. Se puntualizan algunas escenas donde Oppenheimer deja en ridículo varias veces a Strauss, donde hay ese conflicto, cállate, ese conflicto entre personajes y, y son como dos partes distintas de ver la historia, porque Oppenheimer no tuvo ninguna culpa en fabricar la bomba y es como que después hace hasta lo imposible para redimirse. Hay una frase que sucede después de la muerte de Jean Tatlock, del personaje de Florence Pugh, donde Oppenheimer escapa como a los adentros del bosque y su esposa Kitty pues lo va a buscar y como que él le da a entender ya desde ahí que, que le fue infiel, ¿no? Y que él se enteró que Jean murió y su esposa le dice algo así como, no puedes esperar cometer un pecado, no puedes cometer un pecado esperando como disculparte tan fácilmente o algo así, que es una frase que aplica básicamente para toda la vida de Oppenheimer. De hecho, más que nada, la primera escena de la película es una cita a Prometeo, ¿no? Prometeo fue condenado a ser torturado eternamente por darle a los hombres el fuego. Una analogía bastante adecuada a Oppenheimer, es el propio título, ¿no?, de este libro biográfico en el que se inspiró Nolan, de American Prometheus. Entonces, sí, es prácticamente pues esta frase la que condena a Oppenheimer. Eh, el cómo, bueno, no tuvo ningún remordimiento en hacer la bomba, o sea, realmente, pues sí, ¿no? Digo, para él era una especie de reto ególatra, de un acertijo a resolver. Y cuando se dio cuenta lo que hizo, pues de inmediato quiso tratar de redimirse, al final fue inútil. ¿Por qué? Strauss quiere ese puesto en el Congreso. Su obstáculo, Oppenheimer. ¿Qué va a hacer? Bueno, usar todo recurso posible para hacer quedar a Oppenheimer como el malo, hacer quedar a él como el bueno y que así, eso por inercia le dé el puesto en el Congreso. Toda la película es el juicio de la ACN, creo, o ACM. Déjenme buscarlo. Nunca busquen Portugal, por favor, en su buscador. Ah, Luis Strauss. Juicio
No, no es Levis. Perdón. Luis Strauss. O tal vez. ¿Saben qué? Me rindo. El caso es que se da una especie de juicio para inculpar a Oppenheimer de todo lo que se cometió a lo largo de estos años, de hacerlo quedar como un comunista, porque Oppenheimer tiene su parte política. Ahí conoce a Jean Tatlock en una junta del Partido Comunista, eh, que realmente la película te lo hace ver como que su parte comunista no es realmente importante, o sea, para lo que te quiere contar. Es un detalle extra, pero Strauss se aprovecha de esa mala fama del comunismo en esas épocas para hacerlo quedar mal. La última escena de desnudos de la que les hablé, la escena eh, que yo considero psicológica, es cuando en un movimiento de cámara se ve a Oppenheimer, a Cillian Murphy desnudo, qué rico, y sobre de él, o sea, sentado, y sobre de él a Florence Pugh, qué rico. Bueno, o sea, vean videos, ¿no? Pero una posición bastante popular, ¿no? Pero el significado de esta escena, en todo el juicio Oppenheimer, su esposa está sentada en un sillón atrás de él. Bueno, mientras sucede este mini acto carnal, Florence Pugh se le queda viendo a Emily Blunt fijamente, ¿no? Obviamente todo esto pasa en la mente de Kitty, de su esposa. Tiene bastante significado porque él está confesando de manera directa sus infidelidades, pero sin ver a su esposa. Se lo está confesando a alguien externo. Su esposa se siente incómoda ante la mirada de Florence Pugh, que representa pues todas las mentiras de Oppenheimer, de su propio esposo, y que ni siquiera tiene el valor de decírselas a ella, sino que lo están obligando a sacar todos sus trapos sucios a través de ese juicio. Era el objetivo de Strauss al final de todo. Bueno, la película concluye con la escena con la que empieza. ¿Cuál es esta escena? Strauss y Oppenheimer hablando, donde creo que es donde empieza su enemistad más o menos, y con un diálogo con Einstein. Oppenheimer va a hablar con Einstein y ahí pues él le dice la conclusión final de la película, que esa me la voy a guardar. Más o menos ya relaté lo más importante. Y ahora quiero decir algo, que a mí esta película, cuando algo está bien hecho, lo sé decir. Esta película está bien hecha, pero yo en la vida no la volvería a ver jamás, si acaso solo una vez. Es un largometraje de 3 horas donde no me dices nada. Se entiende, pero ese mensaje ya está dicho hasta la saciedad. El mensaje final que en un momento voy a decir. La película es clasificación R por escenas de desnudos. Yo pensé que iba a ser por una carga emocional
potente, por un drama, que iba a haber escenas fuertes sobre cómo se sentían varias personas acerca de la bomba. Nolan se centra exclusivamente en lo que dice el título, en Oppenheimer y punto. No da casi, aparte de Louis Strauss, otro punto de vista de la historia, y eso me parece un error. Muchos youtubers que he estado viendo últimamente se escudan la película con una de mis frases que más aborrezco. No es una película para todos. Bueno, no, pues, ¿qué es una película para todos? ¿Qué no es una película para todos? Es muy estúpido, y perdón por decirlo, pero es muy estúpido decir eso realmente. A mí me parece muy estúpido decir eso. Porque Oppenheimer no tiene nada de complicado. Y antes de que alguien que vaya a ver esta madre lo vaya a decir, pero yo entendí la película. Se entiende que desde que sale el personaje de Cillian Murphy y en la primera escena del personaje de Strauss, de Robert Downey Jr., los enumeran con fisión y fusión. ¿Qué es eso? Bueno, para el que no entendió la película, o lo poco que sí se puede entender del lenguaje físico que usan, físico de ciencia, no físico corporal, son los dos pasos más importantes para que ocurra la reacción atómica. Cuando chocan esas dos partes de fusión y fisión, se empiezan a dividir los átomos y eso hace la expulsión masiva de energía que genera la explosión atómica. ¿Qué nos trata de decir Nolan? Bueno, que Strauss y Oppenheimer son una bomba inminente. Toda la película está armada como una especie de metáfora hacia el mecanismo de una bomba atómica, que llega al clímax en esta escena donde en el juicio Oppenheimer, pues Oppenheimer otra vez empieza a imaginar un estallido de una bomba en la propia oficina. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Denigran a Oppenheimer de una forma, entre comillas, injusta, porque al final es otra vez el mismo mensaje de que el gobierno es hipócrita y cosas así. Y sí, o sea, yo entiendo esa parte. La película te lo deja más que claro, pero no me llevo nada de la película. Es por eso que no la volvería a ver. No hay una lectura inteligente de personajes. No, no es más que un buen ejercicio de guión y de filmación y punto. Las actuaciones están bien, pero al menos a mí, díganme idiota, pero no me parecen ni de otro mundo ni merecedoras de premios. A mí el que más me gustó fue Robert Downey Jr., verlo en esta fase más maliciosa de villano, me gusta, pero pues Florence Pugh, Emily Blunt, Oppenheimer, nadie realmente actúa tan interesante. O sea, los efectos psicológicos que se supone que pasaron para Oppenheimer sí se ven, pero es que Cillian Murphy tiene, al menos para mí, la misma mirada desde que lo vemos por primera vez hasta donde se supone que ya le empieza a pegar todo lo que inventó. La metáfora Prometeo también se entiende, pero ¿cuál es tu conclusión? ¿Que nos vamos a terminar matando? Pues sí, o sea, obviamente estamos aún a que alguien presione un mugre botón y pues sí, nos vamos a la chingada. Se entiende eso, pero eso es algo que ya 1000 películas lo han dicho. ¿Qué tiene de diferente Oppenheimer? Nada. No aporta nada. Es para mí una de las películas más vacías de Nolan, genuinamente. Y a mí me gusta muchísimo Nolan.
Pero por favor, El Caballero Oscuro te deja un mensaje increíble. Inception, Memento, Oppenheimer solo te remarca lo que ya sabías. ¿Que nos vamos a morir? Pues sí, obviamente. Y luego, yo no entiendo la necesidad de filmar en IMAX. Digo, está muy bien que todas las explosiones no sean generadas por computadora y es un método y es un aplauso increíble. Claro que sí, claro que se puede llevar su premio en mejor diseño sonoro y todas estas cosas, obvio, pero no me dice otra cosa la película. Y personalmente yo no la volvería a ver, a excepción de las escenas de sexo, pero yo no la volvería a ver. Sé reconocer su valor, pero para mí su valor es que es un buen ejercicio de guión, de filmación, de actuación, poco más. Fueron 3 horas donde, pues sí, supongo que ahora sé que el gobierno es hipócrita, aunque eso ya lo sabía. Supongo que ahora sé que en cualquier momento me puedo morir por una bomba atómica, pero eso ya lo sabía. No me aporta otra cosa Oppenheimer. Salí del cine decepcionado y un poco harto. Bueno, también ya era noche, ¿no? Pero no, realmente yo hubiera tirado por otro lado. Yo creo que hay mil formas y más interesantes de contar esa historia. ¿Es una buena película? Sí, pero hasta ahí tiene sus buenas metáforas, sí, como las de los desnudos, las de Prometeo, el mecanismo de la bomba atómica. Ahí sí, en guión sí, pero es que poco más. No sé ustedes, pero yo al menos tenía en la mente una escena donde Oppenheimer se imaginara caminando por Hiroshima y Nagasaki y vea y se imaginara la destrucción, o sea, proporcionalmente en su propio país. No sé, el tema psicológico, o sea, creo que es una película muy desaprovechada. Que sí, que lo que quiere contar está bien, pero al menos yo no voy al cine a que me digan que 2 más 2 es 4, porque eso es lo que hace la película. Solo, pues, te cuenta qué pasa, pero poco más. Las actuaciones están bien, pero, o sea, sí, sí, no tienes que estar chillando frente a cámara para decir qué gran actor eres, pero vamos, esto tampoco te dice qué gran actor eres. Cillian Murphy tiene la maldita misma mirada desde que lo ves en la primera escena hasta el final. Si no es por la edición y por y pues sí, por la edición y por la música, por la banda sonora, que eso sí está de 10 la banda sonora, pues yo, o sea, si me dejas la cara de Oppenheimer, de Cillian Murphy, de inicio a fin, no te sé decir si es un hombre traumado, no te sé decir si es un hombre feliz. A lo mejor sí en los diálogos se puede notar ese paso de arrogancia a preocupación, pero poco más, genuinamente poco más. Como conclusión final, Oppenheimer es una buena película. Es un ejercicio de guión muy inteligente. Ese punto se lo doy. Pero no te aporta nada ver Oppenheimer. La escena final es también una de mis favoritas de la película. Oppenheimer le dice a Einstein
que cuando conversó con él acerca de las fórmulas de la bomba, él tenía miedo, o bueno, todos tenían miedo de que se diera una reacción en cadena que incendiara puta madre la atmósfera y bueno, quemara la atmósfera, ¿no? Obviamente pues eso nos destruiría. Ese proceso químico se daría por medio de una reacción en cadena de varios elementos y cosas así. Y la conclusión final y la frase que, ok, esa me gusta, es que al final, pues sí fue una reacción en cadena, pero donde nosotros mismos nos vamos a terminar muriendo. Y sí, ese es el mensaje que yo quería de la película. Pero solo hay 2 escenas que acompañan ese mensaje, que están bien hechas. Pero en la mayoría son diálogo y diálogo y diálogo que poco me dicen. Es una película biográfica, sí, pero no te tienes por qué encapsular en solo en solo ese hombre. Puedes contar más cosas. Seguramente, solo porque es de Nolan, va a ganar muchos premios. Pero creo que hay 70 películas que hablan mejor de la destrucción humana por su propia cuenta. Entonces, para mí, esta película genuinamente es un 7,5, señores. Es como cuando entregas una tarea que está bien hecha y que solo te ponen una calificación buena porque, digo, tampoco te mereces una calificación mala. Pero luego ves que el que iba detrás de ti hace un proyecto increíble y empieza a convencer a la maestra de diferentes formas, no solo aventándole la tarea y diciéndole que ahí está, ¿no? Sino que te dice otra cosa. Entonces, esa es mi conclusión final. Creo que se alargó un poco más el video, pero quería dejar bien en claro de que, una, yo entiendo la película. Dos, me parece que está bien hecha la película. Y tres, que solo puede ser eso. Gracias por ver el video, señores. Pues todavía quedan muchas cosas que cubrir. Entonces, los veo en la siguiente. Bye.